Empezar. La lógica. Tal vez algunos de ustedes hayan recibido lógica en el cole, ¿sí? Es muy frecuente en la parte de sociales, cuando estudias filosofía o situaciones similares, que aparece una partecita pequeñísima de lógica, ¿no? ¿Sí? Abordados a la toma de decisiones del ser humano, ¿sí? Aquí el ser humano es un ente con razón y puede tomar las decisiones basado en lo que le considere conveniente o no hacia él, ¿sí? Ahora, en parte pues, de esta lógica está enfocada a las matemáticas y es lo que nosotros vamos a estudiar. Es decir, no vamos a estudiar lo correspondiente a la filosofía, ¿sí? Vamos a irnos por lo que se llama la lógica matemática, ¿sí? Que tú verás que tienen mucha relación, ¿sí? La una con la otra, pero los conceptos que empecemos a plantear en cuanto a la lógica matemática nos van a ayudar después para establecer las bases firmes de lo que nosotros normalmente conocemos como la matemática. Tú ya vienes trabajando matemáticas desde que tienes uso de razón, más o menos, ¿sí? El simple hecho de trabajar con rompecabezas o con juegos de cartas o con estructuras de colores, formas, eso ya es trabajar con matemáticas, ¿sí? Entonces, la mayor parte de tu vida, consciente o inconscientemente, has estado haciendo matemáticas. Y detrás de eso está la lógica. Ya van a ver cuando veamos algo que se llama las conectivas, pues cómo la lógica aparece ahí, ¿sí? En la toma de decisiones, en esa parte. Entonces, quiero presentarles lo siguiente. Voy a ir llenando este cuadernito con varios apuntes. Entonces, ¿qué podríamos tener como un concepto inicial de lo que vamos a estudiar? O sea, de lo que serían los fundamentos de la matemática, ¿sí? Entonces, yo podría decir que los fundamentos de la matemática es el estudio de los conceptos fundamentales de diversas teorías, que todas ellas en su conjunto van a conformar lo que se denomina la matemática, ¿sí? O sea, los fundamentos de las matemáticas va a ser estudio de diversas teorías, lo que se conoce como las teorías matemáticas, ¿sí? Y la lógica para nosotros, ¿sí? Como les había dicho, no vamos a irnos al punto de filosofar, sino para nosotros la lógica va a ser una herramienta, ¿sí? Va a ser la herramienta que nosotros vamos a utilizar para abordar los fundamentos de la matemática, ¿sí? Nos jactamos de que somos los únicos seres que podemos pensar y razonar, tomar decisiones, etc., ¿sí? No, hasta ahora no hemos descubierto una inteligencia superior, entre comillas, a los humanos, ¿no? Algún ser por ahí que habite el planeta Tierra que sea superior a los humanos en la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, para nosotros, esta herramienta, la razón, esta lógica va a ser la que nos ayuda a entender cómo funciona la matemática. Entonces, la lógica estudiará dos conceptos, ¿sí? El primero, que es este concepto de proposiciones, ¿sí? Que les denominamos lógica de proposiciones, y otra que es la lógica de predicados. Nosotros nos vamos a enfocar en este primero, ¿sí? En la lógica de proposiciones. Si alguno de ustedes va a estudiar ingeniería matemática o matemática pura, física pura, tendrá la oportunidad de estudiar con más detalle pues lo que es la lógica de predicados. Nosotros vamos a enfocarnos solamente en la primera, lógica de proposiciones. Habrán visto los que leyeron
Los temas y subtemas les llaman proposiciones de primer orden, ¿sí? Las de segundo orden, pues ya compete lo segundo, ¿no? La lógica de predicados. Lo que nos interesa a nosotros es saber de que existe otra lógica que abarca, ¿sí? La lógica de predicados abarca la lógica de proposiciones, pero pues no la vamos a estudiar, ¿sí? Pero es bueno conocer de que existe tal lógica, ¿sí? No me voy a demorar mucho en esta parte, ¿sí? Solamente como conocimiento general. Les había mencionado que los fundamentos de las matemáticas es el estudio de diversas teorías matemáticas, ¿sí? ¿Y qué son las teorías matemáticas? Tú tal vez te preguntarás. Bueno, estas teorías matemáticas, todos los conceptos, ¿sí? Que se pueden generar en las matemáticas, se organizan y se estudian a través de estas teorías, ¿sí? Las cuales están constituidas por estos conceptos y por las proposiciones acerca de estos. No sé si te das cuenta que he repetido varias veces esta palabrita proposición, ¿sí? Esta palabrita proposiciones. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero bueno, dentro de las teorías matemáticas, yo tengo 4 estamentos interesantes que debo estudiar, ¿sí? Entonces, el primero que necesito entender son los conceptos primitivos, ¿sí? ¿Qué es un concepto primitivo? Pues son conceptos que no se definen explícitamente, pero todos los demás conceptos se definen única y exclusivamente a través de ellos, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. Los conceptos primitivos son definidos implícitamente por los axiomas. Estas palabritas explícita e implícita, ¿sí? Explícitamente es cuando queda claro de lo que estamos hablando. Y implícitamente es que pues yo necesito un poquito más de información, si queremos verlo así, para poder entenderlo, ¿sí? Entonces mira que yo a los conceptos primitivos no los puedo entender de buenas a primeras. Necesito algo que me ayude a entenderlos, ¿sí? Y ese algo que me ayuda a entender estos conceptos son los axiomas. Entonces, ¿qué es un axioma? Bueno, un axioma es una proposición que es aceptada sin más como verdadera, ¿sí? O sea, los axiomas son verdades absolutas para nosotros, ¿sí? Son proposiciones, son oraciones que nosotros las vamos a aceptar como verdaderas. No vamos a discutir eso, no vamos a hacer un debate de que si pensamos que eso no es cierto, lo que está escrito ahí. No, para nosotros los axiomas son verdades, ¿sí? Las aceptamos como verdaderas. No se discute, no se demuestra que es verdadera o no, simplemente se acepta que es verdadero, a ciegas, ¿ya? Bueno, no tanto a ciegas, sino que ya van a ver que estos axiomas para qué sirven. Fíjense en la siguiente línea. Describen las características básicas de los conceptos primitivos, ¿ya? Entonces, estos axiomas, como describen las características básicas de los conceptos primitivos, me ayudan a entender los conceptos primitivos, ¿ya? Acuérdate que conceptos primitivos no los entendía de buenas a primeras. Los axiomas me van a ayudar a entenderlos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo sé que esos conceptos primitivos son coherentes o no? Ah, porque son explicados a través de los axiomas que son verdaderos, ¿sí? Entonces, entre estos dos, pues hay un vínculo muy cercano, ¿sí? Entre estos dos. Vamos a ponerle aquí en color celeste para que recuerden que yo puedo entender los conceptos primitivos por medio de los axiomas. ¿Qué son los teoremas? Bueno, los teoremas son proposiciones que se deducen de los axiomas y por ello son consideradas verdaderas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una proposición, algo que sé que es verdadero, ¿sí? Y de ahí poder sacar una conclusión, ¿ya? O de ahí poder sacar más verdades. Todas esas verdades que yo puedo sacar de un axioma, que puedo concluir, que puedo deducir, que puedo obtener,
a través de los axiomas, a eso los vamos a llamar teoremas, ¿sí? O sea, los teoremas nacen de los axiomas, ¿sí? ¿Y qué son los conceptos definidos? Bueno, pues los conceptos definidos son aquellos conceptos que están definidos explícitamente por conceptos primitivos, ¿sí? Es decir, ¿cómo yo puedo entender los conceptos definidos? ¿Sí? A estos ya los puedo entender explícitamente, pero por los primitivos, ¿sí? ¿Y cómo entiendo los primitivos? Por medio de los axiomas, ¿sí? ¿Y de los axiomas que puedo obtener? Los teoremas, ¿sí? O sea, es un conjunto de proposiciones que organizan correctamente las teorías matemáticas, ¿sí? Tal vez ahorita esto está un poco confuso, pero les voy a poner en unos momentos un ejemplo, ¿ya? Entonces, para que quede más claro lo que hemos estado viendo. Miren, ¿qué va a ser para nosotros la lógica? ¿Sí? ¿Qué es para nosotros esta lógica matemática? La lógica matemática es la teoría que nos provee conceptos y procedimientos, también llamados métodos, necesarios para deducir las proposiciones a partir de sus axiomas, ¿sí? O sea, la lógica matemática va a ser esa herramienta que a partir de ciertas verdades que nosotros hemos considerado, me permite concluir muchas cosas más, ¿sí? Que obviamente sé que son verdaderas, porque los axiomas son verdaderos, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo luego puedo llegar a conocer que 1 más 1 es igual a 2? Ah, bueno, porque partiendo de verdades que están detrás de esta idea de que 1 más 1 es igual a 2, yo puedo después llegar a deducir que esto es cierto, ¿sí? ¿Por qué puedo decir que 5 es mayor que 3? Bueno, porque atrás de toda esta idea de que 5 es mayor que 3, hay axiomas que son verdaderos y de esos axiomas puedo obtener teoremas que me van a garantizar de que 5 es mayor que 3, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar con verdades dentro de la matemática, ¿sí? No puedo trabajar con verdades a medias o con situaciones que sé que no son ciertas, que son falsas, ¿sí? En la lógica y en las teorías matemáticas, un concepto que yo no lo he definido no me sirve para nada, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros o lo que vamos a ver en matemáticas debe estar definido. O sea, tú no puedes inventarte las cosas, vaya, ¿sí? O sea, tú no puedes sacarte de la manga alguna respuesta o algún procedimiento. Todo debe ser un conjunto sólido de situaciones que son verdaderas, ¿ya? Entonces, miren, vamos a poner un ejemplo. Me parece que este es un ejemplo que está ahí en sus apuntes, en sus notas de clase. Una teoría, ¿sí? Voy a ponerle aquí ejemplo de teoría matemática. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de teoría matemática es la geometría euclidiana o geometría en el plano, que es lo que ustedes van a estudiar en geometría, en la materia de geometría los primeros meses. ¿Ya? Entonces, esta teoría matemática, ¿sí? Tiene, algunos ya de haber estudiado geometría en el cole, tiene muchos conceptos. Algunos de ellos están escritos aquí. Mira, punto, recta, plano, espacio, pasar por, estar en, colineal, coplanario, entre, segmento, área, volumen, círculo, etc. Y pueden haber muchos más, ¿sí? Ahora, para que esto sea considerado teoría matemática, les hago una pregunta. ¿Qué cuatro, o más bien, qué debería tener esto para que sea considerado geometría euclidia?
¿Qué 4 situaciones, de qué 4, si pudiésemos llamarle componentes, debería tener la geometría euclidia? Juan. Conceptos primitivos acompañados de axiomas y teoremas. ¿Ya? ¿Y algo más? Y un concepto definido. Ya. No necesariamente puede ser uno, pueden ser varios, ¿no? O sea, puede ser un grupo de axiomas, un grupo de teoremas, grupo de conceptos primitivos, grupo de conceptos definidos. ¿Sí? O sea, pueden ser varios. ¿Estamos? Bien. Entonces, eso debería tener. ¿Estamos? Entonces, miren, por ejemplo, y vamos a verlo ahora. Establezcamos los siguientes conceptos primitivos. ¿Sí? Y pienso que con esto ya vas a entender mejor a qué quiero llegar. Mira, conceptos primitivos. Punto, pasar por, recta, plano, espacio y distancia. ¿Ya? Estos van a ser los conceptos primitivos para mi teoría geometría euclidia, geometría en el plano. ¿Sí? Pero hagamos este ejercicio mental. No necesito que accedan al micrófono y me respondan. Solamente hagamos este ejercicio mental. Miren, si yo les preguntase a ustedes, ¿qué es un punto? ¿O qué es una recta? ¿O qué es un plano? ¿O qué es espacio? ¿O qué significa pasar por? ¿Sí? Tal vez en nuestra cabeza podríamos hacer algunas conjeturas, ¿no? O sea, bueno, punto podría ser esto, pero si nos vamos como a la esencia de cada una de estas cosas, es difícil explicarlo, ¿sí? A pesar de que yo pueda entenderlo de una u otra forma, es difícil explicarlo, ¿sí? ¿Estamos? O sea, por sí solos, ellos no son capaces de exponerse, ¿no? O sea, como la presentación que hiciste en el aula virtual, ¿sí? Ah, bueno, yo soy tal, me llamo tal, vivo en tal lugar, me gusta tal cosa, sí, ¿ya? Pero punto por sí mismo, o sea, ¿qué es un punto? Necesito de algo más, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los conceptos primitivos, para ser entendidos, necesitan de los axiomas, que es el cuadrito que les he puesto acá. ¿Qué son los axiomas? Son, en este caso, estas oraciones que están aquí, que nosotros hemos considerado como verdaderas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, en la número 1, por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta. ¿Sí? Entonces, fíjate estas palabritas que están en negrito. Puntos, pasa y recta. ¿Sí? O sea, este axioma, de una u otra forma, ya me ayuda a entender qué significa un punto, qué significa pasar por y qué significa una recta. ¿Ya? Mira el 2. En una recta hay al menos dos puntos distintos. Ah, bueno, entonces ya me ayuda a entender lo que es una recta y lo que es un punto. ¿Sí? Acuérdate que estamos definiendo todo. ¿Sí? Tú podrías decir, ah, bueno, el dibujo en el lápiz es un punto, pero ¿y eso qué es? ¿Sí? ¿Estamos? O trazo una línea ahí con la regla. Eso es una recta, pero ¿qué es? ¿Sí? O sea, una cosa es cómo se representa y otra cosa qué es. ¿Ya? Si yo te dijese, ¿no es cierto? Te hiciese la pregunta, ¿quién eres? ¿Sí? Tú me vas a decir, ah, pues soy José, o soy Andrea, o soy María, o soy Carlos. No, así es como te llamas. ¿Sí? O sea, no sé si me doy a entender el punto a donde quiero llegar. ¿Estamos? Miren, número 3. Por tres puntos distintos que no están en la misma recta, pasa uno y solo un plano. ¿Sí? Entonces, gracias a esto, yo ya tengo una idea de lo que es un plano. Porque antes ya tenía una idea de lo que era recta y lo que era un punto. ¿Sí? Gracias a estos axiomas. ¿Sí? Mira la 4. Si dos puntos están en un plano, todos los puntos de la recta que pasan por los puntos dados también están en el plano.
¿Ya? No les pido que entiendan a totalidad estos axiomas, sino simplemente esto es un ejemplo nada más. Es un ejemplo ilustrativo. ¿Ya? Entonces, estos axiomas los hemos considerado como verdaderos y me ayudan a entender lo que son los conceptos primitivos. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, ¿sí? Habíamos dicho que de estos conceptos primitivos yo puedo sacar los conceptos definidos, o lo que se conoce como las definiciones. ¿Estamos? Entonces, miren, yo gracias a estos conceptos primitivos, y obviamente entenderlo a través de los axiomas, ya puedo definir lo que significa estar en. ¿Sí? Pues, por ejemplo, un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. ¿Ya? Entonces, esta idea, este concepto de estar en, ya puedo entenderlo. ¿Sí? Ya está definido. Y únicamente, ¿sí? Únicamente por conceptos primitivos. ¿Sí? Noten aquí. ¿Sí? Espérenme un cachito. Ya. Noten que estos conceptos definidos están siendo parte, ¿sí? Miren, punto, recta, recta, pasar por punto, ¿sí? Todos estos son conceptos primitivos, los que están aquí subrayados de color rojo. Miren, si yo quisiese definir lo que es la colinealidad, necesito de ley conceptos primitivos, o, a su vez, algún concepto que ya haya sido previamente definido. Miren, por ejemplo, 3 o más puntos son colineales si todos los puntos están en la misma recta. ¿Sí? Uy, solo recta aquí. Nota que aquí apareció un concepto. Estar en. ¿Sí? Pero este no es concepto primitivo, pero fue un concepto definido a través de conceptos primitivos. Si le ves, o sea, es como una construcción que yo voy haciendo. Mira el siguiente. Un punto A está entre el punto B y el punto C. Si A, B y C son 3 puntos diferentes, colineales, y la distancia entre B y C es la suma, ¿ya? Entonces, si te puedes dar cuenta, estoy definiendo lo que significa ese estar entre, ¿sí? Y aparece, ¿no? Punto, colineal, distancias, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, están apareciendo conceptos primitivos. Yo a los conceptos definidos los entiendo explícitamente por los primitivos. ¿Sí? Y finalmente, los teoremas. ¿Sí? ¿De dónde obtenía los teoremas, muchachos? A ver si se acuerdan. ¿De dónde obtenía los teoremas? De los axiomas. De los axiomas, correcto. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Teoremas. Entonces, estos teoremas que están aquí deben ser deducciones a partir de los axiomas. Entonces, miren, por ejemplo, dos rectas distintas que se intersecan lo hacen en un solo punto. Si una recta interseca en un plano en el que no está contenido, entonces la recta y el plano tienen un solo punto en común. Aquí estoy hablando de intersección entre rectas. Y obviamente, miren, estoy usando recta, punto, plano, etcétera, ¿sí? Y estos salen a partir de los axiomas. Como los axiomas son verdaderos, los teoremas también deberán ser verdaderos, ¿sí? En cierto modo, a esto es a lo que vamos a llegar, ¿sí? Nosotros vamos a plantear un conjunto de proposiciones que son verdaderas y a partir de eso ir sacando teoremas verdaderos, ir planteando definiciones a partir de conceptos primitivos, ¿ya? Esto se va a ver clarísimo, o sea, esto que les estoy explicando ahorita se va a ver clarísimo cuando trabajemos números reales, ¿sí? Cuando trabajemos números reales, tú vas a ver, o sea, vas a recordar esta primera clase, porque en números reales vamos a poner un conjunto de axiomas y a partir de ese conjunto de axiomas ir identificando
Pues, ¿cuáles son mis conceptos primitivos? E ir planteando definiciones y teoremas. Teoremas, definición, teorema, teorema, definición. Y vas a ir viendo cómo se arma la teoría de los números reales. Y una vez que planteemos la teoría de los números reales, en concordancia con la teoría de conjuntos, que también la vamos a ver, aparecerá en la teoría de funciones y finalmente las funciones reales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos lograr en este curso. ¿Estamos? Bien. Para cerrar esta parte, dije que no me iba a demorar mucho. Para cerrar esta partecita, una pequeña definición de cada uno de ellos para poder entenderlo, ¿sí? ¿Qué es un concepto definido? A ver, un concepto definido es todo concepto que se define únicamente mediante los conceptos primitivos o mediante cualquier concepto previamente definido a través de otros conceptos o los conceptos primitivos, siempre y cuando dentro de estos conceptos previos no conste el que se está definiendo. Parece un trabalenguas esto, lo sé. Pongámosle de una manera más simple, ¿sí? A ver, aquí tengo mis conceptos primitivos, ¿no es cierto? Dejen ver si estoy en todo el... Ya. Aquí tengo mis conceptos primitivos, ¿sí? Y yo los conceptos primitivos los puedo entender a través de los axiomas. ¿Sale, vale? Entonces, yo planteo una definición, ¿sí? O sea, tengo un concepto definido. ¿Cómo planteo esta definición? A través de los conceptos primitivos, ¿sí? O a través de estos mismos conceptos primitivos y otros conceptos que ya previamente definí, ¿sí? Obviamente, estos conceptos que definí salieron de los conceptos primitivos. En otras palabras, digamos que tengo conceptos primitivos y de ahí obtuve las definiciones, ¿sí? Y de este definido puedo obtener otra definición más, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero lo que tenemos que tener cuidado es de no definir un concepto usándolo a él mismo, ¿sí? ¿Estamos? O sea, por ejemplo, yo no voy a definir, me invento, la resta utilizándole a la misma resta, ¿ya? No, no puedo hacer eso. Debo utilizar otro concepto que haya sido definido anteriormente, ¿sí? O a su vez un concepto primitivo, ¿me hago entender? Cosa parecida pasa con los teoremas, ¿sí? Mira, teorema es toda proposición que se deduce únicamente de los axiomas o de teoremas previamente deducidos a partir de los axiomas o de otros teoremas, siempre y cuando dentro de estos teoremas previos no conste el que se está deduciendo. Es decir, tengo mi grupo de axiomas y de estos axiomas yo puedo deducir un teorema, ¿sí? Y de este teorema puedo deducir otro teorema, ¿sí? Y así sucesivamente, otro teorema y otro teorema. ¿Estamos? Pero cuando yo deduzca un teorema, no voy a utilizar el mismo teorema para poder deducirlo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, lo clásico en las operaciones algebraicas, ¿no? Que dicen lo que está sumando pasa al otro lado al restar. ¿Cómo puedo yo entender ese teorema? No puedo utilizar el mismo teorema, ¿sí? Para explicar eso. Debo utilizar otras situaciones más. O bien teoremas previamente deducidos, o bien irnos a la raíz de todo, que vendrían siendo los axiomas. ¿Estamos? Entonces, estas 4 cositas dentro de las teorías matemáticas siempre van a estar presentes. Axiomas, conceptos primitivos, teoremas, definiciones. ¿Estamos? Igual cuando pases al siguiente nivel, a cálculo, igual van a haber conceptos primitivos, definiciones, teoremas, axiomas. Van a estar presentes eso ahí. Ecuaciones diferenciales, igual, ¿sí? Y ahí se va a ir sumando, ¿sí? O sea, van a irse aumentando los conceptos, van a irse aumentando las definiciones, van a irse aumentando los teoremas. ¿Estamos?
Bien. Bueno, entonces, algo interesante que tal vez notaron ustedes en toda esta primera parte que les estoy mencionando, es de que mencioné mucho la palabra proposición y mencioné mucho la palabra verdadera. ¿Sí? Entonces, debemos nosotros tener una idea clara de qué es esto de proposición y qué es esto de verdadero. ¿Sí? Obviamente, si hay algo verdadero, debería haber algo que es falso, ¿no es cierto? ¿Sí? De nuestro conocimiento previo, ¿sí? De lo que sabemos del colegio, de la escuela, de cursos que hayas tomado. Miren, por ejemplo, yo puedo decir con certeza, ¿no es cierto?, que estas proposiciones, estas tres oraciones que están escritas aquí, no son verdaderas, que son falsas. ¿Sí? Por ejemplo, en un triángulo hay dos ángulos obtusos. ¿Sí? Ustedes vayan pensándole ahí por qué esto no es cierto. Dos rectas distintas se intersecan en dos puntos diferentes. Un triángulo tiene tres ángulos cuyas medidas son 45, 75 y 90. ¿Ya? Tal vez cada uno de ustedes está analizando estas oraciones que están aquí y pensando, ¿no? ¿Por qué no serán verdaderas? ¿Por qué serán falsas? ¿Sí? Y quiero que participemos un poquito. No importa si te equivocas, ¿ya? La primera, en un triángulo hay dos ángulos obtusos. ¿Por qué creen que yo puedo decir que es falso? José, Neudo José. Buenas tardes, Inge. Hola. Porque hay triángulos cuyos tres lados son iguales, así como hay hay triángulos que tienen un ángulo recto y dos ángulos agudos. Uh-huh. Y en los triángulos solo podría haber un ángulo obtuso, ¿no es cierto? Ajá. Si un ángulo es obtuso, los otros dos deberían ser agudos. ¿Ya? Pero entonces, ¿cómo sé yo esto? ¿Gracias a qué? ¿Sí? O sea, no creo que ahorita muchos de ustedes tal vez tenían la misma respuesta de Neudo. No creo que bajó una luz del cielo y les dijo, ¿no? Así es. Antes de eso, ustedes tal vez ya tenían planteados unos teoremas, ¿sí? En el triángulo, pues las medidas de los ángulos, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar tal cosa. Si un ángulo es obtuso, los otros ángulos deben ser agudos, ¿sí? Entonces, todos esos son conceptos, son teoremas, ¿sí? Que me ayudan a decir si algo es verdadero o no. Miren la siguiente. Dos rectas distintas se intersecan en dos puntos diferentes. ¿Qué piensan de eso? No, porque si se intersecan en un solo punto. Ya. Si es que se intersecaran en más puntos, como dice aquí dos, ya no serían rectas, ¿no es cierto? Serían curvas o Sí, onduladas. sí, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ya dejarían de ser rectas. Pero ¿cómo yo sé eso? Tal vez hay un teorema en donde está lo que mencionamos, ¿no? O hay un axioma que claramente me está diciendo que esta de aquí no es verdadera, que es falsa, ¿sí? Nota que ahorita estamos sacando conclusiones, ¿ah? Y eso es algo importante que tenemos que aprender en las mates. Mira la 3. Un triángulo tiene tres ángulos, cuyas medidas son 45, 75 y 90. ¿Qué piensan de eso? Yo digo que eso ya pues, está mal de por sí, porque si sumamos todos sus ángulos internos da 210 y no 180 como es la regla general. Ya. Utilizaste una palabrita, regla general. ¿Ya? Entonces, si es, entre comillas, regla general, es una verdad, ¿no es cierto?
Es un axioma. Entonces Claro. debe ser, o bien es un axioma, o bien es un teorema. ¿Estamos? En las matemáticas, muchachos, no nos vamos a inventar nada. ¿Ya? Entonces tú no te vas a inventar nada. Tú, y ese va a ser mi objetivo, espero, y el de ustedes también, de que al finalizar el curso tú vas a tener la capacidad de justificar todo lo que hagas en las mates, ¿sí? Entonces, si haces algo, si haces un paso, tú sabes lo que estás haciendo y sabes por qué lo estás haciendo, ¿sí? No es que porque pues así ha de ser, o así dice este libro, o así dice este profe en YouTube. No, es porque tú estás seguro que lo que estás haciendo eh, es gracias a este axioma, es gracias a este teorema, es por esta definición, ¿sí? Y sabes que lo que estás haciendo es verdadero, ¿sí? Que no estás trabajando con cosas falsas. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿No? Bueno, si tienen preguntas, ya saben, levantan la manito y participan. Bien, a ver, entonces ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las mates, axiomas, definiciones, conceptos primitivos, teoremas, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a irnos adentrando, ¿no es cierto?, cada vez más en lo que nos compete en esta primera parte, que es la lógica. ¿Sí? Entonces, ahorita abordé lo que es un poco, ¿no es cierto?, intentar entender lo verdadero y lo falso, pero aún así es un poquito difícil, ¿no?, de entender. Entonces, relacionando todo lo que he venido hablando, si me es todavía un poco difícil entender lo que es verdadero y lo que es falso, tal vez esto es un concepto primitivo. Tal vez yo necesito algo más para poder entenderlo, ¿sí? Usé mucho la palabrita proposición, pero si yo intentase explicar lo que es proposición, se me hace difícil, ¿sí? Entonces, tal vez yo necesito algo más para poder entender lo que es proposición, ¿sí? Entonces, tal vez proposición es un concepto primitivo, ¿sí? Pero veamos, antes de entrar en esta parte, veamos algunas características fundamentales de las proposiciones, ¿sí? Entonces, mira, y esto viene también del lado de la filosofía, ¿sí? Aristóteles colaboró mucho con esto. Miren, una proposición necesariamente tiene que ser o verdadera o falsa, ¿sí? A esta característica se le conoce como el principio del tercero excluido. ¿Ya? Voy a subrayarle aquí. Principio del tercero excluido. Segundo, una proposición no puede ser verdadera y falsa. A esta característica se le conoce con el principio de no contradicción. ¿Sí? Y tercera, una proposición se puede expresar mediante otras proposiciones. ¿Sí? ¿Estamos? Yo puedo tener una proposición en la cual esta contiene otras proposiciones, si queremos verlo así. ¿Ya? Haciendo un pequeño resumen de lo que está aquí. Entonces, mira lo que me dice. A ver, si yo tengo una proposición, si yo tengo una oración, ¿no es cierto?, hablando filosóficamente, esta o bien es verdadera o bien es falsa, ¿ya? No hay otra opción más. No hay la opción de que es medio verdadero o la opción de que es medio falso. No, o algo en la mitad. En esta lógica matemática no, ¿sí? Tal vez en otros tipos de lógicas que estudiarán después, de acuerdo a la materia que ustedes sigan, tal vez ahí hay otras opciones, ¿sí? Que no sea binaria.
Pero aquí en la lógica matemática, o algo es verdadero o algo es falso. ¿Sí? No hay un tercero. Por eso el nombre. Principio del tercero excluido. ¿Sí? O algo es cierto o algo es falso. Y ahí viene la siguiente. Bueno, si algo es cierto, no puede ser falso. Y si algo es falso, no puede ser verdadero. ¿Estamos? Es decir, el principio de no contradicción, que no se contradigas. ¿Sí? No te contradigas. O algo es si es verdadero, no puede ser falso. Y si es falso, no puede ser verdadero. ¿Ya? Entonces, esas son características fundamentales de las proposiciones. ¿Sí? O sea, eso deben tener las proposiciones. Todavía no estoy diciendo lo que es, ojo. ¿Sí? Estoy dando algunas cualidades nada más. ¿Estamos? Como en la presentación, ¿se acuerdan? Si yo les pregunto quién es, quién eres, ¿sí? Tal vez puedes decir tus gustos, cómo te llamas, ¿sí? Dónde vives, ¿sí? Pero ese en sí no es quién eres. Me ayuda a entender quién eres, eso sí. Pero pues necesito algo más. Entonces, vamos con la tercera, ¿no es cierto? Que dice una proposición se puede expresar mediante otras proposiciones. Y para ello les voy a presentar unos ejemplos en los cuales vamos a ir trabajando, no solo yo en los primeros y después ustedes. ¿Sí? Va a ser un poquito más grande esta. Ahí. Ya. Miren, proposiciones expresadas mediante otras proposiciones. Habíamos dicho que yo puedo decir que una proposición o es bien verdadera o bien falsa. Si será verdadera, será falsa. Si será verdadera, no será falsa. Y si es falsa, no va a ser verdadera. ¿Ya? Entonces, el lenguaje va a ser muy importante para nosotros en las matemáticas. ¿Ya? Algunas veces el lenguaje va a ser un aliado ideal en las mates y otras veces el lenguaje nos va a complicar. ¿Ya? Entonces, la comprensión lectora debe estar en su punto al momento de trabajar proposiciones. ¿Ya? Entonces, miren, dice, proposiciones expresadas mediante otras proposiciones. Digamos esta oración que está aquí. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. ¿Ya? Entonces, esta oracioncita que está aquí, yo podría decir si esto es cierto o no, si es que es verdadero o falso. ¿Sí? Pero hay, en esta oración que está aquí, ¿sí? Hay dos palabritas. Vamos a ponerles aquí en color rojo, lo voy a subrayar. Este sí y el entonces. ¿Sí? Entonces, miren. Quiero que observen esta oración que está acá. Dos lados de un triángulo son congruentes. ¿Notan la semántica aquí en la oración? El clásico, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Entonces, sujeto, dos lados de un triángulo. Verbo, son, complemento, congruentes. ¿Sí? O sea, esta de aquí es una oración, ¿no? Dos lados de un triángulo son congruentes. ¿Sí? Yo te podría decir, dos lados de un triángulo son congruentes. Tú puedes tener la capacidad de poder decir, sí, eso es cierto, o no, no lo es. ¿Sí? Mira, por ejemplo, acá. Los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. ¿Ya? Le voy a borrar aquí. Y hagámosle así porque continúa, ¿no? Bueno, es otro color. Sí, los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. Ahí. ¿Sí? Esta es otra oración. Mira, los ángulos opuestos a estos lados, sujeto, son verbo congruentes complemento. ¿Sí? O sea,
Si tú ves esta primera proposición, está representado, está expresada por dos proposiciones. ¿Cuál es la primera? Dos lados de un triángulo son congruentes. ¿Cuál es la segunda? Los ángulos opuestos a estos lados también son congruentes. ¿Sí? Y hay dos palabritas que les he subrayado en rojo, que ya vamos a ver cómo se llaman y para qué sirven. ¿Sí? Vamos a la segunda. ¿Sí? Hago estas dos y luego hacemos una rondita de preguntas. Miren, por ejemplo esta. Una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. ¿Sí? Ante el ojo común, tú podrías decir, pues sí, esta es una sola, ¿no? Una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. Pero yo podría hacer esto, mira. Y ahí es donde el lenguaje es a veces un aliado y a veces no lo es. Entonces, mira, yo podría decir, una función biyectiva es inyectiva y, podría decir así también, mira. Una función biyectiva es sobreyectiva. Es decir, así, te voy a quitar esto. Mira, una función biyectiva es inyectiva y una función biyectiva es sobreyectiva. Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? En el lenguaje, por ejemplo, supongamos que en estas vacaciones, ¿no es cierto? Estabas desocupado en la casa y tu mamá te dice, a ver, usted que está desocupado, ahí en la cama póngase la mascarilla y vaya a hacer las compras, ¿sí? Entonces va y me trae $1 de cebolla, 1 libra de papas, ajo, pimiento rojo, pimiento verde y medio litro de aceite. ¿Ya? Así te puede dar la orden, ¿sí? También te puede dar de esta manera, ¿no? Aunque va a sonar raro. A ver, usted que está desocupado ahí, póngase la mascarilla y vaya y traiga $1 de zanahoria y 1 libra de papas y 2 pimientos y una piña y una roba de arroz. ¿Ya? En el lenguaje, pues no es que decimos y a cada rato, ¿no? ¿Sí? Sino que podemos contraer eso y en este caso poner una función biyectiva es inyectiva y sobreyectiva. Pero nosotros tenemos la capacidad de poder abstraer esto y decir, bueno, aquí están dos proposiciones. O sea, esta es una proposición que se está expresando mediante dos. ¿Cuáles son esas dos? La una es una función biyectiva es inyectiva y la otra es una función biyectiva es sobreyectiva. Aunque esta partecita que está acá, que estoy subrayando en morado, no está en la oración, pero yo por el lenguaje lo puedo abstraer. ¿Ya? Nota que aquí hay una palabrita que la voy a subrayar igual de color rojo. Y, una letra. Igual a ella ya la vamos a conocer. ¿Para qué sirve y cómo se llama? El número 3 es parecido a la primera. Mira, si el producto de dos números reales es igual a 0, entonces uno de los dos es igual a 0. Entonces, si hago el mismo ejercicio. A ver, el Inge ya me habló algo de esta palabrita sí, ¿no? Entonces, mira, aquí aparece el sí. Y aquí aparece coma entonces. ¿Sí? Entonces, veamos si esto tiene sentido o no. El producto de dos números reales es igual a 0. Sujeto, verbo, complemento. Chévere. Aquí tengo una proposición. Porque yo puedo decir si esto es cierto o no. Y acá tengo otra, mira. Uno de los dos es igual a 0. Nota que uno de los dos se está refiriendo a ¿qué? A los números reales de acá, ¿no? Entonces yo podría completar esta proposición de acá diciendo, bueno, uno de los dos números reales es, que vendría siendo el verbo, igual a 0. Entonces otra vez, esta es una proposición que se representa
a través de dos proposiciones. ¿Ya? Entonces, miren lo chévere, ¿no? De esto. No serán proposiciones las preguntas, por ejemplo, ¿sí? Una proposición nunca será una pregunta. Porque si yo te digo, por ejemplo, ¿qué hora es? Tú no puedes decir eso es verdadero o eso es falso. ¿Sí? O si yo te digo, 1 más 1 es igual a 6, en tono de pregunta, podrías como no podrías, ¿no? Porque antes de eso ya está los criterios matemáticos, ¿sí? Como les dije, no vamos a enfocarnos en la parte filosófica, no vamos a tener proposiciones como América es un continente y es un país, por ejemplo, es una proposición, pero no vamos a analizar ese tipo, vamos a meternos ya de lleno a proposiciones netamente matemáticas, ¿sí? Si ustedes buscan en el internet de esto, les van a poner ejemplos como estos, ¿no? ¿Hace frío o hace calor? No, no vamos a abordar ese tipo de proposiciones. Vamos ya a irnos inmiscuyendo en proposiciones netamente matemáticas, ¿ya? No perder el tiempo en lo que les mencioné. A ver, esta número 4 lo hago yo y luego las siguientes ya me van a ir ayudando ustedes. Miren, número 4. Dos rectas paralelas no se intersecan. ¿Sí? Tú podrías decir, sí, esto es cierto, o podrías decir, no, no lo es. ¿Sí? Pero lo interesante aquí es que apareció una palabrita. La palabrita no. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la proposición es todo esto. ¿Sí? Todo esto es la proposición. Pero esta proposición no es que está separando las otras dos proposiciones. Ojo, no funciona como las otras, ¿sí ves? Que es como que les conecta la una con la otra. ¿Sí? Esta palabrita no hace eso. ¿Sí? Porque si yo le viera como que le conecta las dos oraciones, mira, dos rectas paralelas. Y yo te digo, a ver, dos rectas paralelas, ¿verdadero o falso? Tú te quedas así como que, no, Inge, no puedo decir si eso es cierto o no, ¿no? ¿Sí? Carece de esa estructura que estamos hablando. Si yo te digo, se intersecan, pero ¿se intersecan quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sí ves? ¿Sí? Esta es una sola proposición y esta palabrita, la voy a poner igual de color rojo, le vamos a dar un nombre y apellido después. ¿Sí? Para los que ya alguna vez vieron, aquí estoy hablando de la negación. ¿Sí? En la tercera estoy hablando de la implicación. En la segunda estoy hablando de la conjunción. Y en la primera también estoy hablando de la implicación. ¿Sí? Bien, voy a hacer aquí una pausa. ¿Ya? Hagamos una pausa. Y quiero que analicen estas dos que están acá. ¿Sí? Analícenle. Luego vamos a hacer otros ejercicios más acerca de esto. ¿Sí? Quiero que le analicen, le echen cabeza y véanle si es que son proposiciones que se pueden representar mediante otras. Entonces ahí mucho su comprensión lectora. A ver, veamos cómo nos va. No importa si te equivocas, ¿sí? La idea es de los errores, de las fallas, ir mejorando. A ver, vamos. La número 5. ¿Qué piensan de la número 5? Alexis. Está expresada mediante dos proposiciones. ¿Ya? La primera es el cuadrado de un número real es igual a 0 y la otra es si el número real es igual a 0. El número real es igual a 0. Ya, y la otra es el número es igual a 0. Correcto.
Muy bien. El cuadrado de un número real es igual a 0. Mira que esto es toda una unidad, ¿no es cierto? Sí, sujeto, verbo, complemento. Si y solo si, el número es igual a 0. No puedo ponerle el si de la derecha ni dejarle el si de la izquierda porque pierde sentido, ¿no? A esta palabrita que está acá le vamos a conocer después con nombre y apellido. Bueno, estas 4 palabritas, sí, solo sí. Este después se va a llamar la doble implicación. ¿Sí? Entonces fíjate que esta es una proposición que se expresa mediante 2 proposiciones. ¿Ya? En sí, toda ella, o sea, todas las que estamos viendo, muchachos, son proposiciones, ¿sí? Pero de aquí, solo la 4 es una proposición que no se expresa mediante otras. Hasta ahorita, hasta la 5ª, ha sido en proposiciones que se expresan mediante 2. ¿Ya? La número 6 es chévere. A ver, ¿quién se arriesga a la número 6? Juan. Juan Daniel, ¿sí me escuchas? No, creo que se le fue. A ver, vamos, Anthony. Anthony Jair. Yo creo que está dividido en 3. La A ver. primera es A y B son números reales positivos. La segunda es A es menor a B. Y la tercera es A al cuadrado es menor que B al cuadrado. Súper. Muy bien. Entonces, como ya tenemos un conocimiento previo de esto, yo ya puedo identificar estas palabritas. Miren, sí, entonces, ¿sí? Y el sí, solo sí. Entonces yo puedo decir, bueno, aquí tengo una oración, ¿no? A y B son números reales positivos. A es menor que B. A al cuadrado es menor que B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nota que esta proposición es una proposición que se expresa mediante 3 proposiciones. ¿Ya? A y B son números reales positivos. A es menor que B. A al cuadrado es menor que B al cuadrado. ¿Ya? Lo chévere de este 6 es que yo puedo hacer algo más. ¿Sí? No sé si le vieron que se puede hacer algo más. Ivonne, cuéntanos. Ivonne Araceli. No. ¿Estás ahí, Ivonne? Ivonne Araceli Tuapanta. No. No, creo que no me escuchas. Bueno. Profe, me tiene desactivado el micrófono. ¿Cómo es eso? A ver, déjame ver. Juan Daniel, está desactivado tu micrófono. Déjame ver. Permitir micrófono. Ya, ahí creo que todos ya tienen el micrófono listo. Ya. Chévere. Bueno, Ivonne, no creo que me escuches. Tu micrófono sí está... Bueno. Vamos por acá. Kevin. Creo que también podemos usar la conjunción en el que dice A y B. Entonces, ¿cuáles serían esas 2 proposiciones que aparecerían? A es un número real positivo y B es un número real positivo. Ya, muy bien. A es un número real positivo y aquí influye lo que les estaba mencionando acerca del lenguaje, ¿sí? Y B es un número real positivo. O sea, yo tranquilamente mi proposición la pude haber dicho. Si A es un número real positivo y B es un número real positivo, entonces A es menor que B, si solo si al cuadrado es menor que B al cuadrado. ¿Ya? Pero el lenguaje, nuestro lenguaje nos da esta facultad, ¿no? De decir,
Si A y B son números reales positivos, entonces bla, bla, bla. ¿Sí le ven? Entonces, en realidad esto es una proposición que se expresa mediante 4 proposiciones, fíjate. A es un número real positivo, la primera. B es un número real positivo, la segunda. ¿Sí? A menor que B, la tercera. Y A cuadrado menor que B al cuadrado, la cuarta. ¿Sí? Ahí están las 4 proposiciones. ¿Estamos? Preguntas, muchachos. Preguntas. César. Ya, Inge, quería preguntar, sí, solo sí usamos cuando solo hay una opción, o sea, definitiva solo una opción. ¿A qué te refieres con una opción? Por ejemplo, yo podría ponerle sí, solo sí a la cuarta es menor que B a la cuarta. No puede empezar con sí, solo sí. No, en todo el teorema sería. Si en vez de ponerle que esté al cuadrado, le pongo la cuarta. Ya. O sea, tú dices aquí cambiarle a la cuarta. Ajá. O sea, eso pregunto si ese sí solo se usa cuando hay una opción. O puede haber varias. O sea, ahorita solamente estamos viendo la estructura, verás. ¿Ya? Ya. O sea, aquí en vez de estar a menor que b, podría estar otra cosa. Aquí al cuadrado menor que b al cuadrado podría estar también otra cosa. Es que en el de arriba que estaba, obviamente ahí solo es la opción de cero en la quinta. O sea, no puede ser otro número. Ya, pero eso por eso te digo, o sea, aquí puede estar cualquier otra oración. ¿Sí? O sea, en vez de decir el cuadrado de un número real es igual a 0, puede estar cualquier otra cosa. Aquí yo pude poner el número es igual a 3, por ejemplo. Ya, ¿Qué dirías tú de esta proposición? que es falsa. ¿Sí la ves? Ah, ya. ¿Sí? Ajá. Pero lo que quiero que se fijen, o sea, mi intención en este primer ejercicio es de que se fijen que yo puedo tener proposiciones que se expresan mediante otras y que va a haber estas palabritas que me ayudan a conectar estas proposiciones. ¿Ya? ¿Estamos? Eso. Gracias. Ya, chévere, César. Puedes nomás bajarle la manito. Entonces, profe, las proposiciones se identifican cuando las oraciones tienen sí, entonces, sí o sí, solo sí, y así podemos identificar cuántas proposiciones existen en una oración. Sí, más o menos. Ya vamos a hacer más ejemplos, porque van a aparecer más de este estilo que les llamamos conectivas. ¿Sí? Juan. Profe, entonces podemos deducir que entre más conectivos, más preposiciones, ¿verdad? O sea, el número de conectivos nos da el número de preposiciones. No necesariamente, sí. Pero sí, o sea, no están como no son directamente proporcionales, ajá, pero sí me ayudan a trabajar, ¿sí? No vamos a trabajar tampoco proposiciones que tengan muchísimas, ¿no? En las matemáticas rara vez aparecen ese tipo de proposiciones, ¿sí? A lo mucho unas 4, ¿sí? Y ahí no es que aparecen tantas. Mahali. ¿Tienes una pregunta? Muy buenas tardes, ingeniero. Una Hola, pregunta. En las diga. proposiciones, ¿solo lo que está dándonos como ejemplo vamos a utilizar o vamos a utilizar las demás que existen? Por ejemplo, más, yo, hay un poco, ¿no? Pero, o solo específicamente esas, las que está mostrándonos. Ahorita voy a mostrarles cuáles son las que vamos a utilizar, ¿sí? Es solamente una introducción nada más, ¿sí? Ya en un momento voy Ah, a ya. mostrarles cuáles vamos a usar, cómo se usan y cómo son sus símbolos, ¿sí?
sus signos y sus símbolos. ¿Estamos? Gracias, ingeniero. Mi nombre es Malí. Malí, ya, chévere. Malí, porfa, cuando entres a la reunión, éntrale con el correo institucional, dale, para poder ver todos tus nombres completos. Porque ahorita estás como invitado. Sí, Ya. dale, chévere. Listo, Malí. A ver, hagamos sí, hagamos estos ejemplos que están aquí. ¿Sí? Entonces quiero que identifiquen si es que son o no son proposiciones que se expresan mediante otras. ¿Sí? Entonces, unos 2 minutitos para que ustedes trabajen en casa. Recuerden que cuando es trabajo en casa, ¿qué debemos hacer? Aparte de trabajar, debemos encender las camaritas. ¿Sí? Entonces, por favor, unos 2 minutitos para trabajar en esos 3 ejercicios que están ahí. Identifiquen cuáles son las proposiciones que están presentes ahí. Pueden subrayar, pueden subrayar cuáles son estas palabritas que conectan, ¿no es cierto? Vamos a trabajar. A ver, vamos trabajando y veamos cuáles son o qué obtenemos de la primera. A ver, ¿quién desea participar en la primera? Ivonne. Ya, Inge, ahí sí me Ahí sí escucha. te escucho. Ajá, Sí. no sé qué pasó antes, no te escuchaba. No podía activar el micrófono. Ok. A ver, dale. Aquí tenemos 2 proposiciones, que la primera es A es un conjunto y también A igual a A. Y tenemos sí, coma, entonces. Muy bien. Entonces, noten que A es un conjunto, es una proposición. ¿Por qué? Porque cumple con las características que habíamos dicho, de poder decir si es verdadero o es falso. A es igual a también es una proposición, porque yo puedo decir si es verdadero y falso. Tú dirás, Inge, pero aquí no está escrito A es igual a, ¿sí? Pero esto es lo que entendemos de este signo que está aquí, ¿no? ¿Sí? De todo esto. ¿Sí? O sea, yo puedo poner A, 2 barritas A, o escribir A es igual a. O sea, es exactamente lo mismo. Ahí el lenguaje nos ayuda, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces, estas 2 proposiciones están conectadas por estas palabritas. Sí, como entonces. Muy bien.
Chévere, Ivonne, gracias. A ver, vamos, otra persona. Robert Alexander. Buenas tardes, Inge. Hola. Aquí me parece que sí, es una condicional. A, B y C son números reales, es una proposición, y es un condicional también. A y B es una proposición, entonces es también condicional. A más B igual a B más C también es una proposición. ¿A qué te refieres con condicional? Que establece una condición, digamos, si sí es A, B y C son números reales y A igual a B, da una conclusión que entonces A más C es igual a B más C. Ya, a ver, no nos adelantemos, ¿sí? No nos adelantemos, va por ahí la idea que tienes. Tú me mencionaste esta palabrita, ¿sí? Y entonces, ¿cierto? Sí. Ya. No lo vamos a llamar condicional, lo vamos a llamar implicación, ¿ya? Entiendo lo que me mencionas, pero lo vamos a llamar implicación. Pero en unos segunditos. Tú me dices que aquí hay, que aquí está la proposición. ¿Cuál es la proposición que me dijiste? A, B y C son números reales. Ya, tú me dices aquí hay una proposición. ¿Ya? ¿Cuál más? Y me parece que también una proposición es A igual a B. También una es. Proposición aparte. Ajá. Y también ¿Cuál más? La proposición es A más B igual a B más C. A más C es igual a B más C. Aunque aquí no está escrito, ¿no? O sea, no es que está A más C es igual, o sea, no está escrito, pero así es como lo entendemos, lo leemos. ¿Ya? Bien, y aquí hay otra vez esta palabrita, fíjate, y, ¿sí? Que me sirve para conectar, para relacionar estas dos proposiciones que están aquí. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna observación de este ejercicio? A, B es otra proposición y C son números reales es otra. Ya, inclusive ya puedo indagar más ahí, en lo que me estás diciendo. Puede irlo desmenuzando un poco más. Kevin dice en el chat, hay 5 proposiciones. Inge. Diga. Ahí es lo que hablábamos, como decía, que según los condicionales iban a haber el número de proposiciones. Ahí, por ejemplo, en A, B y C solo tenemos I, y no es directamente proporcional al número de proposiciones que tenemos. Por ejemplo, A es un número real, B es un número real, C es un número real, y solo utilizamos un condicional. Ahí es lo que nos explicaba antes, que no es necesariamente. Entonces Claro, habría o sea, 5 proposiciones. ¿cuáles A es un serían número esas 5? real, B es Ya. un número real, C es un número real, A es igual a B y A más C es igual a B más C. Esas serían las 5 proposiciones dentro del segundo ejemplo. Es la segunda proposición. Muy bien. Miren, A es un número real, B es un número real, C es un número real. ¿Sí? A es igual a B, A más C es igual a B más C. Son 5 proposiciones, ¿sí? ¿Cómo están vinculadas las 3 primeras? Por la palabrita y. O sea, yo puedo decir, como decía el compañero, A es un número real y B es un número real y C es un número real. Pero en el lenguaje yo no hago eso, pues. ¿Sí? Yo digo A, B y C son números reales. ¿Sí? Entonces aquí en realidad hay 3 en esta. ¿Estamos? A igual a B, la cuarta. A más C igual a B más C, la quinta. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta de esta número 2? ¿Alguna preguntita de la segunda? Malí, ¿alguna pregunta? ¿No? Juan Daniel. Sí, profe, si decimos que una proposición es que A es igual a un número real, B es igual a un número real y C es un número real,
¿También contamos como una proposición A, B y C son números reales o ya solo tenemos que contar como proposición que A es un número real, B es un número real y C es un número real por separado? Porque ahí son tres, pero también contamos la que es unido todo, también cuenta como proposición y queda como una proposición. Correcto. Es que aquí es lo chévere de esto, ¿sí? Que mira que esta proposición, este ejemplo que tenemos aquí, es una proposición que se expresa mediante otras proposiciones. Y la proposición A, B y C son números reales. Es una proposición que se expresa mediante tres proposiciones. ¿Sí le ven? O sea, ¿sí se dan cuenta de esa parte? O sea, yo puedo hacer lo siguiente. Fíjense. Puedo decir, si A, B y C son números reales y A igual a B, entonces A más C es igual a B más C. Aquí hay tres proposiciones, las que están en verde. Pero la situación es que esta que está aquí, que lo he subrayado en naranja, también es una proposición que se expresa mediante otras. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas otras? Estas tres que están acá. ¿Sí? Entonces yo diría esto, y, coma, y así, ¿no es cierto? ¿Estamos? O sea, yo le podría dejar tranquilamente lo que está en verde, subrayado aquí en verde, pero ustedes deben ir más allá, inclusive, a lo que está aquí subrayado en naranja, ¿no? O sea, esta proposición, también me doy cuenta que es una proposición que se expresa mediante otras. ¿Sí? Entonces, la idea es ir desmenuzando cuáles son cada una de estas proposiciones y luego ya vamos a ver en la práctica que de acuerdo a la utilidad que tengamos, pues me servirá dejarles como A, B y C, o me servirá irles tratando una por una. ¿Sí? Camila. Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta, o sea, si nos ponen en una lección, una prueba que identifiquemos cuántas preposiciones hay, ¿ponemos todas o las que, o sea, como por ejemplo, antes vimos que había 3 y ahora vimos que hay 6? Claro, tú pondrás cuáles son las proposiciones mediante las cuales se expresa. Ajá. No te van a preguntar el número. Te preguntarán cuáles son. Ah, ya, gracias. Ya. Juan. Profe, disculpe, no sé si esté en lo correcto, pero dijimos que como están separados por la palabra y, ya vimos que son 5 preposiciones. Entonces podríamos decir que B es igual a, que no está dicho así, pero también nosotros entendemos que es lo mismo, también puede ser una proposición. Claro, B igual a es una proposición. Pero es otra parte de A es igual a B, porque es lo mismo, pero solo está expresado de otra manera. Ya, chévere. Eso es algo que vamos a ver después, que son proposiciones equivalentes lógicamente. ¿Ya? O sea, que son equivalentes. Yo puedo decir A igual a B y puedo decir B igual a A, pero en realidad estoy hablando de la misma proposición. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver despuesito. Ajá. Eso es equivalencias lógicas, se llama eso. Ya lo vamos a ver después. Bien, pasemos a la 3, la más fácil. ¿Qué dicen? ¿Cuántas proposiciones? Una. Una, ¿no es cierto? No hay más. ¿Sí? ¿Cuál es esa única proposición? ¿Cuál es? Es una función creciente. Es toda la ración, profe. Es toda. Esta es la proposición. ¿Sí? ¿Estamos? Y si estuviera así, una función creciente no es inyectiva. ¿Qué piensan de eso? Sigue siendo una. Muy bien. Tendría que ser 2. ¿Segura? Esta es una sola. Porque ya mencionamos que el no conecta. ¿Sí? Yo no puedo decir una función creciente. Eso no es una proposición. No puedo decir es inyectiva. Es inyectiva no es una proposición.
Porque ¿a quién me estoy refiriendo? Le falta la estructura que vimos, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? Mira, A es un conjunto, sujeto, verbo, complemento. A es igual a A, sujeto, verbo, complemento. ¿Sí? A es un número real. ¿Sí ven? Si digo es inyectiva, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? Esto es una sola función. Vamos a seguir haciendo más ejemplos de esto, ¿ya? Esta es solamente la parte introductoria para ir calentando motores, ¿ya? Para lo que se viene a continuación. Tal vez puede resultar un poquito cansado, ¿sí? Muchos deben estar oxidados, ¿no? A los tiempos que vuelven a las clases, a ver las matemáticas, ¿sí? Pero pues poco a poco vamos a ir trabajando en ello, ¿sí? Requiero mucho su participación. ¿Estamos? Esto se aprende participando y haciendo. Bien, entonces muchachos, vamos con la siguiente parte. Miren, ¿qué es una proposición? ¿Sí? Lo único que sé de una proposición es de que o es verdadera o es falsa. Si es verdadera, no será falsa, y si es falsa, no será verdadera. Y puede expresarse mediante otras proposiciones. ¿Estamos? Pero tal vez necesito más cosas, ¿no? O sea, ahorita lo estoy entendiendo en cierto modo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asumir que la proposición es un concepto primitivo. ¿Sí? La proposición para nosotros es un concepto primitivo y que los axiomas que los definen expresan precisamente las tres características sobre las proposiciones que enunciamos. ¿Estamos? Entonces, considerando que la proposición es un concepto primitivo, yo voy a necesitar un grupo de axiomas que me ayudan a entender lo que es una proposición. ¿Sí? Y este grupo de axiomas que me van a ayudar a entender lo que es una proposición, pues van a sacar a la luz estas tres características, ¿sí? Lo del tercero excluido, la no contradicción, y que una proposición se exprese mediante otra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Mira cómo estamos construyendo con lo que hablamos al comienzo. Entonces, las palabras mediante las cuales se expresan una proposición a través de otras van a ser estas, miren. Nos van a aparecer las palabritas, justo la que estaba subrayando acá en color azul, en color magenta, en color rojo acá arriba. Miren, estas palabritas van a aparecer. No, y, o, esta cláusula sí entonces, y el sí solo sí. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo vea estas palabritas, se me va a prender el foco de alerta que tal vez esa es una proposición. ¿Sí? No, y, o, sí, entonces, sí, solo sí. ¿Estamos? Digo que se prende el foco de alerta. Ojo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá esta última, una función creciente es biyectiva. En ningún lugar apareció esto que está aquí. Y era proposición. ¿Sí ven? Entonces, pero si es que no aparece, no significa que no lo sea. ¿Ah? Ojo ahí. Porque ya vamos a ver las proposiciones que aparecen. ¿Estamos? Entonces, miren. Muy relacionado, ¿sí? Muy relacionado con estas palabritas que acabamos de mencionar, están estos conceptos. Vamos a ponerle aquí encima. Ahí. Para estas 5 palabras, los conceptos primitivos correspondientes son la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. ¿Ya? Tal vez en el colegio ustedes los conocieron con otros nombres, pero vamos a trabajar con estos nombres que están aquí. Estamos, la negación, la conjunción, mira la negación con el no, la conjunción con el y, la disyunción con el o, la implicación con el sí. Entonces, no vamos a hablar de condicional, por favor, ¿sí? No vamos a hablar de condicional, aunque podemos entenderlo, ¿sí? De qué se trata, tal vez en alguna bibliografía aplica, utiliza la palabra condicional,
pero en el curso no la voy a usar. Vamos a usar la palabra implicación y la doble implicación. Sí, solo sí. ¿Estamos? En algunos textos a la doble implicación la dicen el bicondicional. No voy a usar ese concepto, voy a usar el de doble implicación. ¿Sí? Pero ustedes ya tienen la idea de que si revisan algún material y habla de condicional, pues está hablando de la implicación. ¿Sí? O si ven algún video y menciona el bicondicional, pues estoy hablando de la doble implicación. ¿Sí? Pero, repito, nosotros en el curso vamos a trabajar lo que está acá. ¿Sí? Y igualmente los exámenes, las pruebas, se trabajará con lo que vemos de aquí en clase. ¿Estamos? Bien, hago una pausa. Preguntas que tengan, muchachos. Preguntitas que tengan. ¿No? Bien. Súper. A ver, son las 3:30. Hagamos una rondita de preguntas para igual descansar un poquito. ¿Tienes una pregunta? A ver, déjame ver. Jonathan. Profe, ¿se puede decir que esas palabras son conectores? Me van a ayudar a identificar lo que se conoce como las conectivas. ¿Sí? Porque date cuenta que como estamos trabajando, yo necesito definir. Necesito definiciones. ¿Sí? Yo no puedo trabajar con algo sin previamente haberlo definido antes. ¿Sí? Entonces lo que tú me mencionas necesito definirlo. Pero sí, va por ahí la idea. Juan. Entonces serían como indicadores, profe. No. Porque yo puedo usar sinónimos de ellos. ¿Sí? ¿Estamos? Ponte en vez del sí entonces, podría usar en vez del entonces, podría usar el luego, o podría usar ergo, cosas similares. ¿Sí? Ya poco a poco vamos a ir viendo algunas situaciones que van a ir apareciendo. ¿Estamos? Bien, continuemos. ¿Cómo? Había dicho que la proposición es un concepto primitivo, ¿sí? Entonces yo voy a tener que plantear axiomas para entender esto, ¿sí? Y miren cuáles son los conceptos primitivos que vamos a plantear. Fíjense, los conceptos primitivos son proposición, verdadero o falso, valor de verdad de una proposición y las últimas 5 que hablamos: negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación. Estas que están de color azul son para nosotros nuestros conceptos primitivos. ¿Estamos? Entonces, estos conceptos primitivos yo de buenas a primeras no las puedo entender. Necesito de los axiomas para poder comprenderlos. ¿Sí? Y recordemos, ¿qué es un axioma? Un axioma es algo que hemos considerado verdadero. ¿Sí? No lo discutimos. ¿Sí? La humanidad ya ha gastado cientos de años pensando y repensando esto, y lo interesante es de que hasta ahora ha funcionado. ¿Ya? Y aquí viene una situación interesante, es de que, bueno, hasta ahora ha funcionado todo lo que hemos planteado, ¿no? ¿Qué tal si en un futuro aparece una mente brillante que nos diga, miren, las matemáticas que ustedes estaban haciendo no están bien? Los axiomas que escogieron no son los adecuados. ¿Sí? En la historia de las matemáticas pasó eso algunas veces. ¿Sí? Cosa que tocó reformular. Ya cuando veamos conjuntos les voy a contar una historia que sucedió. Algo que se llamó la crisis de las matemáticas. ¿Sí?
Pero bueno, ya cuando lleguemos a conjuntos, veremos eso. Entonces, veamos lo que tenemos aquí. Entonces, miren, estos que están en azul son nuestros conceptos primitivos. ¿Ya? Entonces necesito axiomas. El primer grupo de axiomas que voy a plantear son los axiomas de los principios fundamentales. ¿Ya? Entonces estos son verdades para nosotros. No se discute, no se demuestra, se los acepta como verdaderos. Estos dos primeros, ¿sí?, que vienen desde la filosofía griega, ¿no es cierto? Principio del tercer excluido, ya lo hablamos. El valor de verdad de toda proposición o bien es verdadero o bien es falso. No hay una tercera opción. Principio de no contradicción. Si el valor de verdad de una proposición es verdadero, no puede ser falso. Y si es falso, el valor de verdad no puede ser verdadero. ¿Sí? Hasta la Biblia dice, ¿no?, que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Ya? O sea, o es verdadero o es falso. O es lo uno o es lo otro. O es frío o es caliente. ¿Ya? No hay el tibio acá. Conectivas. Axioma, la tercera parte. Conectivas. Dice que hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones. Y de una o más de las siguientes palabras. ¿Ya? Entonces, ojo con esta tercera. Mira, hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones. Y de una o más de las siguientes palabras. En ningún lado menciona que hay una relación entre el número de conectivas y el número de... Nada que ver. ¿Ya? Si eso metieron en su cabeza, quítenlo. No hay ninguna relación entre el número de conectivas y el número de proposiciones. No. Lo único que dice es que hay proposiciones que se expresan mediante otras proposiciones y de una o más de las siguientes palabras. Y a estas palabritas las vamos a llamar conectivas. ¿Ya? No les vamos a llamar conectores, les vamos a llamar conectivas. ¿Sí? ¿Cuáles son? La negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y doble implicación. Es decir, a no le vamos a llamar negación, a y le vamos a llamar conjunción, a o le vamos a llamar disyunción, a la cláusula sí entonces, implicación, y al sí solo sí, doble implicación. ¿Ya? Y esto es lo que es. ¿Ya? No le puedo cambiar. ¿Estamos? ¿Por qué no le puedo cambiar algo de lo que está aquí escrito? Porque son axiomas. Porque son axiomas. ¿Sí? No puedo decir, ah, no, pues así se ve más bonito, quitémosle esta parte. No, son axiomas. Son algo que ya nosotros hemos aceptado como cierto. No las vamos a cambiar. ¿Sale? Cuarta, proposiciones simples. Dice, hay proposiciones, que las hemos llamado simples, que no se expresan mediante otras proposiciones. Pusimos un ejemplo acá arriba, ¿te acuerdas? Mira. Una función creciente es inyectiva. Este es un claro ejemplo de una proposición simple. ¿Sí? Si A es un conjunto, entonces A es igual a A. Es un claro ejemplo de una proposición que se expresa mediante otras. ¿Sí? Si yo solamente les dijera A más C es igual a B más C, eso es una proposición simple. ¿Sí? Si yo les dijese A, B y C son números reales, esa sería una proposición que se expresa mediante otras. ¿Sí? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Número 5. Toda proposición es o bien simple o bien se expresa únicamente mediante otras proposiciones y una o varias de las conectivas, ya sea negación, conjunción, disyunción, implicación o doble implicación. ¿Sí? O sea, ¿qué menciona el punto 5 del axioma? Menciona que o bien tengo una proposición que es simple o bien tengo una proposición que se expresa mediante otras. ¿Sí? Y si esta proposición se expresa mediante otras, ¿sí?, puede que ahí aparezca
varias conectivas. Pueda que aparezcan varias negaciones, varias conjunciones, varias disyunciones, etc. ¿Estamos? Eso es lo que menciona este axioma, ¿sí? Nota que no hay ninguna otra conectiva más, ¿sí? Solo hay estas 5. ¿Estamos? ¿Sí? Siendo estrictos, ¿sí? Siendo estrictos, solamente con la negación, la conjunción y la disyunción yo podría ya plantear todo lo demás. ¿Estamos? Pero pues aquí le hemos ampliado hasta 5 conectivas. ¿Ya? Digo esto porque tal vez se encontrarán en algunos textos, en algunos videos, con que escriben más conectivas, ¿sí? ¿Estamos? Pero esas conectivas deben estar estrictamente ligadas con estas que están aquí. Porque acuérdate que estas, que los voy a subrayar acá, vamos a subrayarle con resaltador, ellos son conceptos primitivos. Cualquier otra conectiva que aparezca debe referirles a ellos. A la negación, a la conjunción, a la disyunción, a la implicación, a la doble implicación. ¿Sí? Hay algunos textos que mencionan, por ejemplo, la disyunción exclusiva. ¿Ya? A esta le podemos ver como un concepto no primitivo, sino un concepto definido que usa el concepto primitivo disyunción. ¿Ya? Hay una conectiva que también a veces está en algunos textos que les llaman la conjunción negativa. La conjunción negativa es un concepto definido que viene del concepto primitivo conjunción. ¿Estamos? Entonces, ojo, en el curso pues vamos a trabajar solamente con estas 5 que están aquí. ¿Sí? Bien. Hago una pausa. No sé si tienen alguna preguntita. ¿Alguna preguntita que tengan? ¿No? Bueno, a ver. Entonces miren que estos axiomas ya me ayudan a entender lo que es el valor de verdad de una proposición, lo que es una proposición, lo que es verdadero, lo que es falso. Me ayudan a entender las conectivas también. ¿Sí? Ahora, si yo ya estoy trabajando con las proposiciones, ¿sí? Existe una forma en cómo yo puedo mejorar mi trabajo, ¿sí? En cuanto a esto. Está relacionado con lo que se conoce, vamos a ponerle así mejor. Perdón, solamente esto que está aquí. Es lo que se conoce como la sintaxis, ¿sí? O sea, cómo voy a escribir la lógica. ¿Cómo voy a escribir la lógica matemática? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren. A ver, vamos participando. Veamos, a ver, Miguel Ángel. ¿Estás ahí? Si me escuchas. Dígame, profe. A ver, Miguel Ángel, ayúdame leyendo la primera, la número 1. Letras mayúsculas del alfabeto español se utilizarán como signo para representar proposiciones. Es decir, las letras A, B, C, P, Q, R, etc. Ya, muy bien. A ver, entonces, lo que me dice aquí es que para yo poder escribir lógicamente, ¿sí? En el lenguaje de la lógica, voy a usar letras mayúsculas de nuestro alfabeto, ¿sí? A, B, C, D, P, Q, R, S, T, etc. ¿Sí? Entonces, una vez de que yo ya he identificado cuál es la proposición, ¿estamos? Entonces, yo le puedo asignar, ¿sí?
o voy a representar esta proposición mediante una letra. ¿Estamos? Me explico mejor. Entonces, yo puedo decir, una función creciente es inyectiva. Yo puedo decir que la letra P, por ejemplo, represente todo esto. Una función creciente es inyectiva. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, si A es un conjunto, entonces A es igual a A. Ah, bueno, esta es una proposición. Si A es un conjunto, entonces A es igual a A. Entonces yo puedo decir, bueno, y quiero que esta proposición sea R. ¿Sí? Entonces todo esto, ¿no? Si A es un conjunto, entonces A es igual a A, va a estar representado por la letra R mayúscula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dice esta primera parte de la sintaxis. Aquí estamos aprendiendo, ojo, aquí estamos aprendiendo en cómo vamos a escribir lógicamente. Miren, número 2. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda? Karen Stephanie. Ingeniero, perdón. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Puedes ayudarme leyendo la número 2? Ya, para las conectivas, negación, conjunción, disyunción, implicación y doble implicación, utilizaremos los siguientes signos respectivamente. ¿Continúo? Bueno, los signos que están aquí, ¿cierto? A ¿Sí? ver, es negación, conjunción, disyunción, ¿Ya? implicación y doble implicación. Muy bien. Entonces, cada uno de estos, gracias, Karen. Cada uno de estos va a representar estas conectivas, ¿sí? Entonces, cada vez que veas esta liñita, voy a hacerle un poquito más grande para que todos lo vean bien. ¿Sí? Esta liñita horizontal con este palito a la derecha, me estoy refiriendo a la negación. Esta, como ve al revés, conjunción. Esta, como ve hacia arriba, disyunción. Doble flechita a la derecha, implicación. Perdón, flechita a la derecha, implicación. Doble flechita, doble implicación. ¿Sí? Entonces, para representar conectivas, voy a utilizar estos signos que están aquí. ¿Estamos? Bien, entonces, ya sé cómo representar proposiciones y ya sé cómo trabajar la palabrita no, la palabrita y, o, el sí entonces y el sí solo sí. Entonces veamos cómo eso se acopla a las proposiciones que están escritas en nuestro lenguaje español, pero ahora para escribir proposicionalmente. ¿Ya? Entonces, a ver, Ana Michelle. Sí, profe. Ayúdame leyendo la 3. La 3, la parte, desde la 3 hasta 3.1. Ya. Las reglas para el uso de las letras que representan las proposiciones y los signos para las conectivas son las siguientes. La conectiva negación se escribe con prefijo de una letra que representa una proposición. Por ejemplo, Ya ese veo que símbolo. está aquí. Ajá. ¿Qué más? Síguele. Por el punto 3 del axioma de los principios fundamentales, P también representa una proposición que llamaremos la negación de P. Ya, muy bien. A ver, entonces lo primero que estamos viendo es cómo trabajar con la primera, con la conectiva negación, ¿sí? Aunque en realidad no conecta dos proposiciones, se le da el nombre de conectiva, ¿ya? Entonces es la única que no conecta dos proposiciones, hablando en este término, ¿no? De conectar. Entonces, miren, a esto que está aquí, cada vez que tú veas esto, ¿sí? ¿Cómo lo vas a leer? La manera en cómo se lee es la negación de P. ¿Sí? Y esta negación de P representa una proposición. ¿Por qué representa una proposición? Mira, dice punto 3 del axioma de principios fundamentales. Porque sabemos que hay proposiciones que se presentan mediante conectivas. Y aquí está la negación. ¿Sí? O sea, cada vez que tú veas esta rayita junto a una letra que representa una proposición, estamos hablando de una nueva proposición que se llama la negación de P. ¿Ya? En algunos textos le dicen no P,
¿Ya? No vamos a usar esto de no P, no lo vamos a usar. Lo vamos a decir la negación de P. ¿Sí? Ya después, cuando le tengamos confianza, casi al final del curso, vamos a ir haciendo algunas, a ir saltándonos algunas cosas en cuanto a la lectura y el manejo de esto. Pero es porque ya vamos a tener un cierto criterio y un cierto conocimiento. ¿Ya? Por lo pronto, nombre y apellido. Negación de P. ¿Sí? Voy a terminar aquí, ¿sí? Por la clase de hoy, ¿sí? Voy a irme simplemente hasta la siguiente diapositiva. Vámonos hasta acá. Voy a ponerles aquí en el OneNote para no perderme de lo que viene después, ¿sí? Vamos a ponerle hasta ahí. Ya. Nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a ponerle aquí una marca. ¿Sí? Haciendo la siguiente reflexión. Miren, lo que hemos hecho hasta ahora es tener un cierto criterio para identificar proposiciones, ¿sí? No las hemos estado representando con ninguna letra todavía, pero ya podemos tener una cierta capacidad para ir viendo, ¿no? Cuál sí es una proposición, cuál no es una proposición. Ah, aquí hay una proposición que se expresa mediante otras, por acá también hay otra. Esta es una proposición simple, ¿sí? Ah, mira, por aquí aparece la implicación, aquí aparece la conjunción, ¿sí? Por aquí aparece la doble implicación, por acá está la negación, ¿ya? Todo eso hemos aprendido en esta clase, fíjate, ¿sí? Hemos aprendido también que hay muchos conceptos que son primitivos y que yo necesito de axiomas para poder entenderlos. Y hemos planteado estos 5 axiomas que están aquí. ¿Estamos? Que no los vamos a discutir, los vamos a aceptar. Y una vez de que ya pasé esta etapa, ahora yo necesito saber cómo voy a escribir, cómo me voy a comunicar, cómo voy a entender de una manera más, entre comillas, matemática esta idea, ¿sí? Entonces a cada proposición le puedo asignar una letra, o sea, una letra va a representar una proposición en particular. Y las conectivas voy a utilizar estos signos que están aquí, ningún otro más, solo los que están acá, ¿sí? Y acabé de ver la primerita que es la negación, ¿sí? La conectiva negación. Entonces ellos siempre van como prefijo, o sea, antes de una letra que represente una proposición. Y cada vez que vea esto, a mi cabeza viene que es la negación de esta proposición, ¿sí? Pero fíjate que todavía no hemos dicho qué hace la negación de la proposición o para qué sirve. Tal vez muchos de ustedes ya dicen, no, a ver, negación de proposición, entonces debe ser lo contrario a lo que estamos hablando. ¿Sí? Pero la cosa es que eso todavía no lo hemos definido. Y si no lo he definido o no lo he planteado como un axioma, yo no tengo la facultad de poder usarlo. ¿Sí le ven? ¿Sí? Entonces ahorita estamos planteando las reglas de juego para todo lo que viene después, muchachos. Y es necesario de que esto comprendamos. La siguiente clase lo que vamos a hacer es ver cómo se escribe las otras conectivas, que las he puesto aquí, ¿sí? Y ya plantear otro conjunto de axiomas para, pues ahora sí, saber qué hace la conjunción, qué hace la disyunción, qué hace la implicación y qué hace la doble implicación, ¿sí? Y de ahí se nos va a ir abriendo el panorama para ir trabajando muchas más cosas. Ir trabajando sus valores de verdad, ir trabajando las equivalencias lógicas, las deducciones, etc. ¿Estamos? Bien. Ahí quedamos. No sé si tienen alguna pregunta. A ver.
Profe, eso que anotó en el OneNote, ahora nosotros también lo podríamos ver desde nuestra cuenta. Si es que es así, ¿cómo le hacíamos para poder ver? Acá. Abriendo tu OneNote personal con tu correo electrónico, ¿sí? Va a aparecer aquí los cuadernos. Si no aparece, tienes que darle aquí donde dice más blog de notas y aquí escoger el cuaderno.